perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Buenas noches, mis hermanos y hermanas, espero que usted esté muy bien. Bueno, hoy quiero traerle como tal un tema que se llama ¿Cómo edificar una fe fuerte? Hemos hablado acerca de la fe, ya más o menos sabemos qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver. También hemos dicho que la fe en Dios es simplemente fe en su palabra. Cuando usted tiene fe en la palabra de Dios, inmediatamente usted tiene fe. Si usted no tiene fe en la palabra de Dios, pues no hay como tal una fe sólida, una fe fuerte. Estaría edificando mal su fe. Para eso quiero llevarte a Hechos capítulo 14, versículo 8 al 10. La Biblia dice, y cierto hombre en Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado, que oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Las cosas que necesitas de Dios, mis hermanos y hermanas, como la sanidad, la prosperidad y otras bendiciones, no te vienen simplemente por haber nacido de nuevo. No, o sea, el nuevo nacimiento es operado cuando tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, conforme a Romanos capítulo 10, versículo 8 al 10. Ahí naces de nuevo, vienes a ser parte de la familia de Dios, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo Jesús, pero ahí no te viene de una vez la sanidad, de una vez la prosperidad, no te viene de una sola vez las bendiciones, a pesar de que están incluidas en el paquete de Dios, en la salvación. Hemos dicho que la salvación incluye beneficios espirituales, beneficios materiales, beneficios físicos, beneficios para esta vida y beneficios para la otra vida, pero esto te viene, la sanidad a tu cuerpo, la prosperidad que necesitas en Dios te viene por medio de una cosa llamada fe. Quiero que vayas una vez más conmigo a Hechos capítulo 14, versículo 8 y 10. La Biblia dice que primero se encontraba un hombre que era lisiado, que había sido cojo de nacimiento, que jamás había caminado. Este hombre oyó hablar a Pablo. El apóstol Pablo, fijando en él los ojos, vio que tenía fe para ser sano. Así que quiero decirte tres cosas básicas. Lo primero que hizo el apóstol Pablo fue predicar la palabra de Dios. Lo segundo que hizo el apóstol Pablo fue ver que este hombre tenía fe. Y lo tercero que hizo el apóstol Pablo fue decirle, ahora levántate, y este hombre saltó. ¿Qué hizo este hombre? Lo primero que hizo este hombre fue oír la palabra de Dios. Lo segundo que hizo este hombre fue creer la palabra de Dios. Y lo tercero que hizo este hombre fue actuar conforme a la palabra de Dios. Y es que quiero decirte lo siguiente. La fe es actuar basado en la palabra de Dios. Entonces entendemos. La fe en Dios es simplemente tener fe en la palabra de Dios. La fe es actuar basado en la palabra de Dios. Una persona que no tiene como tal una fe basada en la palabra de Dios no tiene fe. No se puede decir como yo tengo fe que todo cambiará. Bueno, eso no, realmente eso no es fe, eso es presunción. Usted presume que todo va a cambiar porque usted piensa que va a cambiar. Eso se llama presunción, pero fe se basa únicamente en la palabra de Dios. Así que permítame darle como tal un ejemplo de manera natural. ¿Usted se ha visto a esas personas fuertes, robustas, musculosas? Bueno, para que ellos lleguen a ese estado, tienen que hacer tres cosas básicamente. Lo primero que tienen que hacer es nutrirse bien. Lo segundo que tienen que hacer es descansar bien. Y lo tercero que tienen que hacer es entrenar muy bien. Si ellos se nutren bien, pero no entrenan bien, pues más o menos obtienen ganancias. Si ellos descansan bien y se nutren muy bien y no entrenan, lo único que tienen es grasa corporal. Ahora, yo quiero que usted comprenda este ejemplo. Este ejemplo lo traigo a colación porque algo así similarmente pasa con la parte espiritual. Usted o es débil espiritualmente y cree que es fuerte, pero realmente es débil, o usted realmente es fuerte espiritualmente. Así que quiero decirle esto. ¿Cómo usted puede edificar una fe fuerte? Y ahora quiero que vaya y lea la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 3. Pues lo primero para edificar una fe fuerte es lo siguiente. Rodéese de a sí mismo de aquello que produce fe en su vida. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice lo siguiente. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno.
óigalo muy bien, Dios le dio a usted una medida de fe. Tan pronto nació de nuevo, tan pronto usted aceptó a Jesucristo, usted dijo, Señor Jesús, te acepto como mi único Señor y Salvador. Ahí Dios le dio una medida de fe. Pero eso no es todo, no solo se lo dio a usted, se la dio a todos los otros creyentes que creen en Jesucristo, que lo hicieron como su Señor y Salvador. Pero ahí no se queda la cosa. El hecho es que Dios le dio a usted una medida de fe y Él espera que usted empiece a actuar con esa medida de fe. Él espera que usted desarrolle esa fe. Pues entienda esto, Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, nunca podrá agradar a Dios. Si alguien me pregunta hoy, me dice como, Javier, en esta noche yo quiero agradar a Dios, yo le digo, bueno, tenga fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, yo quiero que vea esto como tal, como a especie de ejemplo. Cuando yo digo que se rodee de personas que tengan fe, me refiero a que escuche predicadores que le hablen de la fe en el Señor Jesucristo. No se ponga a escuchar cualquier cosa. Usted tiene que evaluar muy bien lo que está escuchando, lo que está viendo también. Hay personas que no te estimulan para nada, hay conversaciones que no te edifican para nada. Por ejemplo, cuando hay personas que hablan mal de prójimo, pues hay qué fe se está edificando. Cuando tú prestas tus oídos para hablar también mal de alguien, pues ¿qué vas a edificar tu fe? ¿Cómo vas a tener una fe fuerte y sólida en Dios? Jamás. Lo que usted tiene que hacer es, primero que todo, rodearse de personas que tengan fe. Escuchar predicadores que tengan fe. Predicadores que le enseñen la palabra de Dios, que le enseñen que Dios sana, que Jesús salva, que Jesús llena del Espíritu Santo, o sea, te bautiza con el Espíritu Santo y que Jesús te libera de la presión demoníaca. Esa clase de personas escúchenlas. Pero no escucha a otras personas que siempre se andan quejando por todo, que andan diciendo, no, es que la situación nunca va a cambiar, es que todo esto se va a empeorar, es que estamos en el fin del mundo porque tenemos esta pandemia del coronavirus. No haga caso a esas personas, haga algo, haga caso omiso, no las escuche porque no es la palabra de Dios. La palabra de Dios ciertamente siempre es positiva, y más a los hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, si usted es un heredero de Dios, si usted es una heredera de Dios, entonces usted tiene las promesas de Dios, usted tiene una base fuerte y sólida para confiar en Él, que es su palabra. Así que no escuche a aquellas personas que le dicen, no, es que ya es el fin, nunca más nos volvemos a ver con nuestros parientes, con nuestros conocidos, estamos en nuestras casas y ya viene el Señor por nosotros. Eso no es cierto. Para eso tiene que cumplirse otra clase de profecías. Ahora, recuerde esto, el camino de la fe es balanceado. Si usted todo el día se la pasa viendo novelas o ve algún tipo de series, sí, hay muchas series hoy en día, no, hay muchos programas, o usted se la pasa en las redes sociales, se la pasa en Facebook, en Twitter, en YouTube, o se la pasa en Instagram, pues entonces usted, ¿cómo va a edificar una fe fuerte? Usted va a ser sencillamente una persona débil. No está mal que usted esté en las redes sociales de vez en cuando, o sea, tampoco quiero decirle como, no, eso es malo, no. Lo que quiero decirle es que usted sea balanceado, que sea equilibrado, que equilibre como tal su balanza espiritual. Usted quiere realmente tener una fe fuerte, pues primero que todo, lea la palabra de Dios. Segundo, hable con Dios. Dios, de Él viene la fe. Dios trae como tal la fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Si usted no escucha el mensaje de Dios, si usted no lee el mensaje de Dios, si usted no habla con Dios, difícilmente va a tener fe. Entonces, eso es, balancee todo. Si usted pone una balanza, usted dice, bueno, Netflix, más alguna novela, más alguna conversación, y luego usted dice, bueno, luego leo la Biblia y oro muy poquito, pues difícilmente usted va a tener una gran fe. Entonces, lo primero que haga usted es rodéese de personas que tengan fe. Quiero comentarle como tal una historia que me pareció fascinante, y se encuentra esta historia en Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41. Jesús dijo lo siguiente: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. El Señor Jesús había estado hablando a una multitud maravillosa, había alimentado a muchas personas, pero esa noche dijo, bueno, ahora vámonos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Versículo 37. Pero él se levantó, pero de repente se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, cállate, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?
Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Permítame ranarlo de la siguiente manera. La Biblia dice que Jesucristo termina como tal de predicarle a mucha gente. Luego Jesús les da una orden, les dice: bueno, muchachos, discípulos, apóstoles, pasemos al otro lado, a la otra orilla. La Biblia dice que en el transcurso, mientras que iban pasando, de repente vino como tal un fuerte viento. No solo eso, dice que las olas eran tan fuertes que anegaba la barca. La barca parecía como si se fuera a hundir. Así que los discípulos estaban en esta situación, estaban como remando en contra del viento, en contra de las olas, y algunos a otros de pronto se preguntaban, como el apóstol Pedro preguntándole a Juan: Juan, ¿leíste como tal hoy el periódico, el del tiempo? ¿Leíste el clima? Y Juan diciendo como: no, apóstol Pedro, no lo leí, o hermano Pedro, no lo leí. Pues el clima no decía esto, creo, si no estoy mal. Y luego vieron que Jesús estaba dormido en la popa, estaba así, descansando. Y en estas, la Biblia dice, y le despertaron de repente. Jesús lo primero que hizo fue hablarle como tal al viento. Y luego, lo segundo que hizo fue reprender a sus discípulos. Jesús les dice: ¿cómo es que no tienen fe? ¿Y por qué Jesús les reclama? Bueno, porque en el versículo 35 Jesús les dijo: pasemos, ¿a dónde? Al otro lado. Y eso es lo que quiero decirte esta noche, a ti y a tus familiares y a aquellas personas que me están viendo en este momento. En cuanto al coronavirus, vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Yo le he dicho al Señor como: Dios, ¿y cuándo va a pasar esto? Dios me dice: ciertamente va a pasar. ¿Y en qué nos basamos? En su palabra. La Biblia dice que ningún mal tocará nuestra morada si somos hijos de Dios. Así que quiero decirte hoy que tú vas a pasar al otro lado. Sí, vas a pasar al otro lado por tu fe en el Señor Jesucristo y fe en la palabra de Dios. Lo segundo que quiero decirte en cuanto a cómo edificar una fe fuerte es esto: la experiencia no cuenta. Nunca edifique su vida espiritual sobre experiencias ajenas. Edifique su vida espiritual sobre la única verdad, que es la palabra de Dios. Algunas personas piensan que si Dios obró con este individuo de esta manera, si Dios le proveyó a este individuo de esta manera, entonces a ellos también tienen que proveerle de la misma manera. Si Dios sanó a un individuo de esta forma, por ejemplo, se oró por él o por ella y de una vez recibió sanidad, entonces por ella tiene que pasar exactamente lo mismo. Y no es así con Dios. A Dios no podemos encerrarlo en una cajita y decirle: Dios, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Y hay personas que cuando Dios no se mueve de esa forma, entonces piensan que no es Dios. Y no es así, mis hermanos y hermanas. Tú ves el ejemplo del Señor Jesucristo. A unos el Señor Jesucristo imponía manos. A otros el Señor Jesucristo lo que hacía era escupir como tal en la tierra, hacer lodo y ponerlas en sus ojos, y luego les decía: vayan y lávense. O sea, el Señor siempre hacía las cosas diferentes. ¿Por qué? Pues para que la gente no se apegara como tal al método. Es que nosotros los seres humanos siempre pensamos en el método. ¿Cómo es? ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es el método para que la iglesia crezca? ¿Cuál es el método para que Dios me respalde? Bueno, en Dios como tal no hay método. En Dios lo que hay es una obediencia total a su palabra, obediencia total a su presencia, pero nunca hay un método como tal. Lo tercero que también quiero darte es: mire la palabra de Dios y no la personalidad del individuo. Lo tercero para edificar una fe fuerte es: mire la palabra de Dios. Hay gente que, al igual que las otras personas que solo piensan en las experiencias ajenas, miran siempre a la persona. Si fulanito de tal o el hermano fulanito del tal no ora por mí, no es válido. Si este gran predicador no ora por mí desde la televisora imponiendo manos, entonces yo no voy a ser sano. Eso es absurdo. Mira esto, yo quiero que vayas conmigo a Salmo capítulo 107, versículo 19 al 20. La Biblia dice así: y ellos clamaron en su angustia, el pueblo de Dios clamó en medio de su aflicción. ¡Socorro, Señor! Clamaron en medio de su dificultad, y Él los salvó de su aflicción. ¿Y cómo Dios los salvó? Versículo 20 dice así: envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. ¿Qué hizo entonces? El Señor envió su palabra y los sanó. No vea entonces como siempre al individuo: si esta persona no ora por mí, o si este hombre no impone las manos, no voy a ser sano. No, usted es sano y usted es libre de toda aflicción por una cosa: por la palabra de Dios. Salmo capítulo 107, versículo 19 al 20. Ahora, voy a darte un testimonio acerca de una persona llamada el pastor Nelson. P.C. Nelson era un ministro como tal bautista. Esto fue en el año de 1921. Este hombre fue atropellado por un automóvil
Los doctores dijeron que su pierna derecha probablemente tendría que ser amputada o que le iba a quedar tiesa. Si no era amputada, le iba a quedar tiesa como tal. Entonces, este hombre, pensando en la palabra de Dios, recordó lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 14 al 15. Voy a leerlo para ti. ¿Alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. Cuando este hombre reflexionó y pensó en Santiago capítulo 5, pues Dios le dijo, bueno, lo que tienes que hacer es llamar a alguien. Y él era el ministro de la iglesia, él era el pastor de la congregación y dijo, Señor, Señor, en mi iglesia nadie practica esto de la sanidad. Entonces el Señor le recordó a una pareja, a un hombre y una mujer que creían en él. Y le dijo, ve, llámalos para que oren por ti. Y él los llamó. Estoy hablando del año de 1921. Este hombre los llamó, ellos lo ungieron y el pastor fue completamente sano. ¿Lo ve? No es como tal un individuo, no es como tal una persona, es la palabra de Dios. Si esta persona tiene fe en la palabra de Dios, va a recibir. Mire lo que pasó con el ejemplo que le di en Hechos capítulo 14. El apóstol Pablo estaba predicando el evangelio. ¿Y quién lo escuchó? Un hombre que estaba lisiado. La Biblia dice que él oyó el mensaje, creyó el mensaje y actuó conforme al mensaje. El apóstol Pablo hizo lo siguiente, predicó el mensaje, vio que este hombre tenía fe en el mensaje e inmediatamente actuó en base a la fe que tenía este hombre. Por eso este hombre anduvo. ¿Por qué? Porque oyó el mensaje de la palabra de Dios. Ahora recuerde esto. Jesús dijo, estas señales seguirán a los que creen. A los que creen. Marcos capítulo 16 dijo, a los que creen. Si tú crees que Jesús es el Señor, y si tú crees que Dios lo levantó a los muertos, la Biblia dice que serás salvo. Pero no solo eso. Si crees, entonces podrás imponer tu mano sobre los enfermos, y la Biblia dice que ellos sanarán. Podrás echar fuera demonios, y ellos se irán. ¿Por qué? Por tu fe. Ahora, lo cuarto que quiero enseñarte para edificar una fe muy fuerte es la obediencia es necesaria para edificar una fe fuerte. Hemos hablado en el primer punto. El primer punto es, para edificar una fe fuerte, rodéese de personas que tengan ¿qué? Que tengan fe, o que produzca fe, o aquella cosa que produzca fe, que puede ser un mensaje, que puede ser la palabra de Dios, que puede ser un mensaje de un hombre o una mujer de Dios que usted sepa que definitivamente no le va a producir a usted un tipo de angustia, un tipo de discordia en la palabra de Dios y en su concepto teológico. Y lo segundo, quiero recordarle hoy lo segundo, la experiencia no cuenta para tener como tal una fe fuerte. Lo tercero, mire la palabra de Dios y no la personalidad del individuo. Y lo cuarto es la obediencia es necesaria para edificar una fe fuerte. Jesús lo dijo de la siguiente manera. En Juan capítulo 15, versículo 7 dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, versículo 21 al 22 dice lo siguiente. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Entonces, yo quiero que vea lo siguiente. Vea el punto de conexión entre estas dos escrituras. ¿Y cuál es el punto de conexión? Es guardar sus mandamientos. Si guardamos sus mandamientos, dijo el apóstol Juan, y Jesús dijo, y si guarda mis palabras, entonces usted tiene que hacer lo siguiente para obtener algo de parte de Dios. Lo primero que tiene que hacer es permanecer en Jesús. Lo segundo es que las palabras de Jesús permanezcan en usted. Por eso hemos dicho que el meditar la palabra de Dios es importante, pero no meditar de manera como, no, eso no es meditar la palabra de Dios. Meditar la palabra de Dios es decirla en susurro, suave, hablarla. La fe se habla, la fe se debe de expresar, hablarla. Por ejemplo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál sería su confesión? Yo soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es edificar su fe en base a la palabra de Dios. Eso es obedecer la palabra de Dios. A menos que sepamos lo que la palabra de Dios dice, a menos que sus palabras permanezcan en nosotros, no podremos reclamar esta promesa del Señor Jesucristo. Si usted hace suya la palabra de Dios, usted está plenamente facultado, capacitado para reclamar esta promesa, es decir, Señor, tu palabra dice, si permanezco en ti y tus palabras permanecen en mí, entonces yo puedo pedir todo lo que quiera que conforme a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, y me será hecho. Lo quinto que quiero comentarle hoy a usted es, usted debe tener humildad. Sí, lo primero, usted tiene que rodearse
de cosas, de personas, del ambiente de fe. Lo segundo, usted nunca debe edificar su fe en la experiencia de otros. Lo tercero, usted nunca debe de ver como tal a un individuo. Ver a un individuo y decir, si este individuo no ora por mí, nunca recibiré. Lo cuarto, usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Lo quinto, usted tiene que ser humilde a la palabra de Dios. O sea, usted tiene que escuchar mensajes siempre con humildad. Como, Dios, ¿qué me va a decir? Una gran fe y una gran humildad siempre van de la mano. Quiero decirte lo siguiente. Cuando usted lee las epístolas, cuando usted lee como tal los evangelios, usted encontrará, en más que todos los evangelios, que los apóstoles no eran personas de gran fe al principio de su ministerio. Es más, ellos vacilaban mucho. Es más, ellos temían mucho. Lo vimos ahorita en Marcos capítulo 4 cuando tuvieron tremendo temor a la tempestad, a la tormenta. A pesar de que el Señor ya les había dicho, vamos y vamos a pasar al otro lado. Pero ellos tenían temor, pavor. No tenían una gran fe al principio. Y en vista de esto, también tenían algunas discusiones entre ellos. En Lucas capítulo 9, versículo 46 al 50 dice lo siguiente. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo, cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros es el más grande. Entonces respondió Juan y dijo, Maestro, hemos visto a uno que echa fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos, porque no sigue y no está con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohíbas, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. ¿Pudo ver cómo eran los apóstoles anteriormente? Antes de que el Señor Jesucristo muriera y resucitara. Ellos eran personas completamente débiles. Es más, yo puedo decir lo siguiente. A los discípulos de Jesús les faltó humildad, disciplina. Por eso se les estorbó su fe en el momento de una circunstancia muy difícil. Que no le pase exactamente lo mismo a los discípulos que le pasó a los discípulos, perdón. Que usted piense, Señor, yo quiero ser grande en el reino de los cielos, yo tengo una gran fe. Aquellas personas que siempre dicen, yo tengo una gran fe, que puede mover montañas, es que yo le he dicho esto y aquello. Aquellas personas que solo se aluden a sí mismos y nunca le dan la gloria a Dios, no tienen realmente una gran fe. Son como estos discípulos, son pequeños, personas en la fe, son débiles en su fe. Ahora, quiero llamar la atención a una persona que Jesús dijo que este hombre sí tenía una gran fe. Y mire usted qué tipo de humildad le precedía a este hombre. La Biblia dice en Mateo capítulo 5 versículo 8 al 10 lo siguiente. Entrando Jesús a Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Jesús inmediatamente le respondió a este hombre, a este centurión. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y a otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló. Mira esto, y léelo conmigo en el versículo 10. Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Lo puede ver? La gran humildad va allí precedido de una gran fe. Cuando una persona tiene gran humildad, tiene una gran fe. ¿Humildad qué es? Someterse a la palabra de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Eso es ser humilde. Humildad no es falta de bienes en este mundo. No, eso no es humildad, eso es pobreza. Y Dios quiere liberarte de la pobreza. Literalmente Él quiere liberarte de la pobreza. Él quiere llevarte a la abundancia. Pero permítame decir lo siguiente en cuanto a la abundancia, porque hoy en día se habla mucho acerca del tema de la abundancia, que Dios quiere sobreabundarte. Y en cierto sentido es verdad, pero creo que la gente ya ha pensado que la sobreabundancia entonces es tener como tal un Ferrari, es tener como tal un Porsche. Está bien si Dios te lo quiere dar, si Dios te lo quiere dar, oye bien lo que estoy diciendo, si Dios te lo quiere dar, Él ciertamente te lo dará, y Él te dará la habilidad para que puedas mantener como tal este Porsche o este Ferrari. Pero no necesariamente tener abundancia quiere decir que tienes un Porsche o un Ferrari. No, eso no tiene nada que ver. Tener abundancia es lo siguiente, y te lo voy a poner en el siguiente ejemplo. Supongamos que tú vas a comprar un pan. Un pan aproximadamente vale como 250 pesos o 300, dependiendo del lugar donde estés. Algunos valen 500 y otros valen 1000. Pero supongamos que tengas 500, entonces que valga el pan. El pan vale 500. Y vas a la panadería y tienes 500.
En este momento no se puede decir que tienes escasez, tienes lo necesario. Pero supongamos que usted va a la panadería no con 500 sino con 700. Usted tiene abundancia. ¿Por qué? Porque le sobran 200 de vueltas. Eso es abundancia. Entonces, quiero que usted lo entienda muy bien. Dios quiere que usted tenga abundancia, pues claro, para repartir esta abundancia ¿con quién? Con otros. De eso se trata como tal el Evangelio. Jesucristo te redimió para que tú no estuvieras en pobreza. Jesucristo te redimió para que tú estuvieras en abundancia. Jesucristo te redimió para que tú fueras al cielo. Jesucristo te redimió para que tú no estuvieras más en esclavitud del pecado. Así que Dios te conoce y Él sabe realmente lo que eres y lo que tienes en Jesucristo. Recuerda algo. Usted no puede llegar ante la presencia de Dios a jactarse y decir como, oh Dios, soy bueno, diezmado, ofrendado, soy el mejor cristiano, me merezco mi sanidad. No, usted nunca va a obtener una sanidad así. Usted nunca va a obtener que el poder de Dios se desate de esa manera. Usted obtiene la sanidad cuando usted se humilla ante Dios, cuando usted humilla su mente y su voluntad ante la palabra de Dios, cuando usted se arrodilla ante Dios y le dice, Señor, aquí estoy humildemente, tu palabra lo dice, yo lo creo, y eso lo soluciona todo. Por eso Jesús trajo un niño, porque cuando usted le habla a un niño, por ejemplo, usted le habla a un niño acerca de Santa Claus, usted le habla a un niño acerca de Papá Noel, ellos realmente lo creen, ellos van a decir, sí, Papá Noel, y lo van a creer. ¿Por qué? Porque lo creen como un niño. Jesús dijo, crea la palabra de Dios como un niño, créala como un niño, y eso obrará resultados. El poder de Dios se desata por medio de su fe en Jesucristo. Y por último, para edificar una fe fuerte, usted tiene que tener denuedo santo. Recuerde esto, usted tiene que, primero que todo, meditar la palabra de Dios. Segundo, hablar la palabra de Dios. ¿Cómo entonces se medita? Se susurra, se dice, se pronuncia. Y tercero, usted tiene que actuar conforme a la palabra de Dios. En Hechos, capítulo 4, versículo 13, nos dice lo siguiente. El apóstol Pedro y el apóstol Juan se encontraban predicando como tal en un templo, en el templo de Herodes, un templo maravilloso, un templo grande, hermoso. Y dice así la palabra. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, hombres que no tenían mayor capacidad de estudio, no habían podido ir a una universidad, no se habían podido graduar de una maestría, porque pues por obvias razones no habían terminado como tal sus estudios. Entonces la Biblia dice que cuando los del concilio los miraron, se maravillaron. Dijeron como, ¿cómo es posible que estos hombres tengan tremenda poder, tremendo denuedo? Y dice así, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con alguien, con Jesús. Habían estado con el Mesías. Esto es fenomenal. Entienda esto en esta noche, o en este día, cuando usted me vea. Ellos habían estado con Jesús y se les reconocía. ¿Por qué? Porque hablaban como Jesús, porque hablaban como Jesús, porque actuaban como Jesús y porque hacían las mismas obras de Jesús. Ellos hacían exactamente lo mismo que hizo el Señor Jesucristo cuando estaba aquí en la tierra. ¿Y por qué? ¿Cómo ocurrió el cambio? Bueno, el cambio ocurrió cuando Jesucristo resucita y cuando el Espíritu Santo viene sobre ellos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, tú vas a tener denuedo. Tú le vas a hablar a la enfermedad, tú le vas a hablar a la enfermedad que pronto puede estar en tu cuerpo. En el nombre de Jesús, recibo mi sanidad. Y conforme a la fe que tengas y conforme a la relación con Dios que tengas, porque no es solo la palabra, sino la relación con Dios que tengas, entonces inmediatamente el milagro se va a realizar. Cuando los discípulos salían a ministrar, era como si Jesús estuviera ministrando. Usted y yo vivimos en una época donde las personas deberían estar notando que nosotros hemos estado con Jesús. Estamos viviendo un tiempo de caos, de temor. Estamos viviendo un tiempo de escasez también. Sí, vivimos un buen tiempo de abundancia tecnológica. La ciencia ha aumentado, como dijo el profeta Daniel. Pero no obstante, la gente quiere ver algo genuino, algo real. La gente quiere ver lo que nosotros decimos que somos. Somos hijos de Dios. Y quiero terminar con este testimonio. En el año de 1950, en California, azotó una tremenda gripe. Invadió como tal todo California. Tuvieron que cerrar algunas iglesias, instituciones, como está ocurriendo ahorita en Bogotá, como está ocurriendo en Colombia, como está ocurriendo en el mundo. Tuvieron que cerrar muchos lugares. Y los hermanos se reunieron en un pequeño grupo de pastores y empezaron a hablar en voz baja, diciendo como, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Será que cerramos la iglesia? ¿Será que ya no vamos a dirigir más cultos? No, ¿qué hacemos? Y en estas estaba el hermano Hagin. El hermano Kenneth Hagin, que era un hombre de Dios de fe increíble. Y estaba ahí cuando les vio susurrar, les dijo que por qué susurraban. Y él dijo, le dijeron, pues hermano Hagin, lo que sucede es que usted sabe que viene esta gripe, nos está azotando a todos, es mejor cerrar esto, tenemos temor de que nos dé. Y el hermano Hagin dijo, ¿temor? ¿Y por qué temor? A mí no me va a dar ninguna gripe. Y ellos dijeron, hermano Hagin, hable más pasito, no tiene temor de que el diablo de pronto le escuche.
Hay personas que tienen temor de que el diablo les escuche así susurrando. No sé por qué le tienen tanto temor al diablo. Cuando Colosenses capítulo 2 nos dice que Jesucristo literalmente lo despojó de toda su autoridad. Y el hermano Hagin hizo un poquito más hacia atrás y dijo lo siguiente en voz fuerte. Dijo, referente a esto: yo quiero que el diablo sepa que yo sé quién soy en Cristo Jesús, que yo sé lo que tengo debido a lo que Jesús ha hecho por mí, y que Él no se está metiendo con un novato que no sabe lo que está diciendo o haciendo. Óigame bien, su boca es la que desata el poder de Dios en su vida. Su boca es la que desata el poder de Dios en su vida. ¿Qué le va a decir entonces a esta enfermedad? ¿Qué le va a decir como tal al futuro? ¿Cómo ve su futuro, como lo hemos dicho? ¿Usted ve su futuro hermoso? ¿De verdad? Si lo ve hermoso es porque se ha apoyado en las promesas de Dios. Si usted ve su futuro y lo ve sombrío y piensa que viene el fin del mundo y que todo se va a acabar, entonces es porque no se ha basado su fe en la palabra de Dios. Recuerde esto en cuanto a la fe. La fe nunca es basada en las circunstancias, la fe nunca es basada en las emociones o sentimientos, o si no, no sería fe. La fe es siempre basada en la única e inigualable palabra de Dios. Quiero que cierre sus ojos, vamos a orar en esta noche para finalizar. Amado Señor Jesucristo, gracias te doy. Espíritu Santo, te adoro. Eres bienvenido a ministrarnos hoy. Bienvenido a ministrar nuestras vidas y corazones. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Hice lo que mejor pude hacer. Hice lo mejor para transmitir el mensaje de mis hermanos y hermanas. Pero hoy yo te pido, mi Señor, que tú seas tocándolos y tocándolas a ellas. Que tú seas llenándolos de su presencia, Señor Jesucristo. Que ellos salgan y ellas salgan con denuedo santo, Señor. Que ellos hablen tu palabra. Que ellos le digan al demonio, fuera en el nombre de Jesús. Que oren por los enfermos también, si hay algunos enfermos entre ellos, Señor. Gracias, Jesús. Te pido que hoy también seas sanando sus cuerpos en el nombre de Jesús. Recibe hoy tu sanidad. Te pido que hoy, mi buen Señor, ellos entren como tal en tu paz, en tu reposo. Porque de eso se basa también la Biblia, mis hermanos, entrar en el reposo de Dios. Sé que algunos de ustedes de pronto están afanados, turbados, pero la Biblia te llama a confiar en Él. La Biblia te llama a depositar toda ansiedad sobre Jesús, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de todos nosotros, sus hijos. Así que bueno, mis hermanos y hermanas, estamos para servirles. Recuerde esto, que Jesús le da sentido a tu vida. Dios te bendiga.